Hoy os contamos cómo tubulizar una bicicleta. Aunque ya tenemos un vídeo sobre este tema en el canal, hemos querido actualizarlo y mostraros los productos Mamut con los que tubulizar vuestra bici será más económico. Y podréis tubulizar cubiertas de carretera o de montaña, de 24, de 26, de 27,5, de 29 y 27,5 plus. Además, en el anterior vídeo no hubo chiste y en este sí lo habrá. El primer paso a seguir será limpiar nuestra llanta. Para ello utilizaremos nuestro limpiador de Mamut para dejar la llanta totalmente limpia, para que no queden rastros de grasa ni ningún tipo de suciedad. Es muy importante utilizar un trapo o una camiseta vieja, porque de esta manera lo dejaremos perfectamente limpio, evitando el papel que nos puede dejar fibras y que luego no nos ayude a que quede perfectamente adherido el fondo de llanta. El siguiente paso será colocar el fondo de llanta. En este caso usaremos, ya que es una rueda XC, el fondo de llanta de 24 milímetros. Recordaros que también tenemos tamaños de 20 milímetros y 35. 20 es ideal para carretera y 35 para ruedas más grandes. Empezaremos colocando el fondo de llanta dejando distancia sobre el agujero de la válvula, unos 3 dedos de distancia, y tirando hacia nosotros. Daremos 2 vueltas al fondo de llanta, llegando a pasar hasta 3 veces por el agujero de la válvula. Tiraremos, tensaremos hacia nosotros y ayudándonos con el pulgar, ayudaremos a colocarlo centrado y muy estirado para evitar que salgan burbujas. De esta manera conseguiremos un sellado perfecto para que luego no tengamos porosidad y podamos perder líquido. Muy bien, pues el agujero de la válvula lo tenemos a esta distancia. Por lo tanto, seguiremos tensando y dejaremos pasar esos 3 dedos aproximados de distancia para que pase sobre el agujero de la válvula. No os preocupéis que no os vais a quedar cortos, porque nuestros rollos de fondo de llanta son de 11 metros de largo, por lo que tendríamos para 2 ruedas más que de sobra. Ahora vamos con nuestro kit de válvulas Mamut, en el que incluimos 2 unidades y todo lo necesario para su montaje. Además, si nuestra bomba de inflado solo vale para válvula gruesa, contamos con un adaptador para modificarlo de fina a gruesa. Como veis, nuestras válvulas vienen desmontadas, por lo que tendremos que instalar el obús. Para ello introduciremos esto por aquí y a rosca, ayudándonos de la llave de obús, lo apretaremos. Así, de esta manera, hasta que quede bien firme, tampoco pasándonos mucho con el apriete. Ahí estaría bien. El siguiente paso será cerrar la válvula para que de esta manera podamos penetrar mucho mejor en el fondo de llanta. Pasamos el dedo con fuerza sobre el agujero de la válvula para dejarlo bien marcado y tenerlo bien localizado. Y el siguiente paso será introducir la válvula. Fijaros bien que la válvula entre hasta el final. Colocamos la junta para una mayor estanqueidad hasta el fondo y la tuerca. Será suficiente con la fuerza de nuestras manos, aunque nuestra tuerca admite una llave fija de 8 para un mayor apriete, pero sin pasarnos. Si viésemos que pierde líquido túbeles por la válvula, tendríamos que apretarlo un poquito más para evitar que esto vuelva a suceder. Ahora colocaremos la cubierta. En este caso aprovecharemos la misma cubierta que traía de serie nuestra bicicleta, porque ya es tubeless ready. Si vuestra cubierta no fuese tubeless o tubeless ready, podríais llegar a sellarla, pero corréis el riesgo de que destalone. Entonces lo desaconsejamos totalmente. Aprovechad cuando la tengáis que cambiar para pasaros al mundo tubeless, que merece la pena. Un detalle muy importante antes del montaje de la cubierta es conocer el sentido de rotación de la cubierta. En este caso la cubierta no lo indica, pero además el taqueado también nos da una pista. Sabemos que el disco de freno siempre está a la izquierda, por lo que el sentido de rotación será frontal. Respetándolo, colocaremos de momento solo el flanco derecho. Y un detalle estético es que las cubiertas de serie siempre vienen montadas con la definición de la cubierta lo más centrada a la válvula posible. Si nos hiciese falta, podemos ayudarnos de un desmontable. El siguiente paso será rellenar la cubierta
con el líquido tubeless. En este caso ya hemos dejado parte del flanco que teníamos libre ya colocado, dejando la parte inferior libre para poder rellenarlo con el líquido. Un detalle muy importante y a tener en cuenta es que la válvula siempre tiene que quedar en la parte superior. Luego veremos por qué. Pues procedemos a echar el líquido. En este caso lo tenemos fácil porque todos nuestros botes de líquido tubeless cuentan con una tablita donde nos especifica la cantidad de líquido a echar según el tamaño de la rueda. En este caso, la rueda es de 29, la cantidad sería entre 100 y 120 mililitros. Vamos a ello. Nos queda cerrar la cubierta. Para ello, como tenemos el líquido en esta parte, vamos a hacer esto, vamos a girar un poquito la cubierta, sin llegar a mojar la zona de la válvula, y vamos cerrando para que en la zona que queda más abierta no haya líquido y no corramos el riesgo de mancharnos o que se pueda escapar el líquido. Si vemos que está muy tenso, podemos ayudarnos de un desmontable. Venimos y nos ayudamos con el desmontable. Seguimos. Y ya la tendríamos puesta. Llega el paso más divertido, talonar la rueda. Lo ideal es hacerlo con una bomba de descarga como esta Tool Blast Specialized. Con una bomba manual sin depósito no es imposible, pero será difícil. También podéis ayudaros de este tipo de bombonas de CO2 o si podéis con un compresor. Lo más importante es conseguir una descarga de mucho volumen de aire de forma muy rápida. Ya tenemos nuestro depósito listo y lleno de aire comprimido. Ahora solo nos queda conectarlo a la válvula. Por supuesto, no nos olvidemos de abrirla antes. Conectamos. Aseguramos. Muy importante tener la válvula siempre arriba para que no entrase en contacto con el líquido tubeless, para evitar problemas con el líquido. Y soltamos la carga. Ya la tenemos talonada y perfectamente tubelizada. Una vez ya talonada, repartiremos el líquido por la rueda para sellar todo tipo de poro que haya podido quedar en el interior. También nos ayuda a moverlo para que pueda sellar en la zona donde está puesto el fondo de llanta y el flanco del propio neumático y de la llanta. Y de esta manera sellaremos todos los poros. Repetiremos los mismos pasos con la otra rueda y ya tendremos nuestra bicicleta con las ruedas tubelizadas. Nuestro consejo: revisar la rueda en las horas posteriores para que no haya ninguna posible fuga y tener muy en cuenta siempre la presión del neumático. De vez en cuando, si tenemos alguna temporada que no usamos la bicicleta, mover las ruedas para mantener el líquido activo y no echarlo a perder. Recordar que a los 3, 4, no más de 6 meses toca renovar el líquido y cambiarlo. Para renovar el líquido tenemos dos opciones. La más aconsejable es repetir todos los pasos que hemos hecho anteriormente, sobre todo si vamos a emplear un líquido diferente al que habíamos usado la primera vez. Si simplemente queremos rellenarlo porque hemos perdido algo de líquido y algo de presión, simplemente, como hemos visto anteriormente, desenroscamos para sacarle la presión que le pueda quedar. En este caso ya la tenemos prácticamente desinflada. Y desmontamos el obús con la herramienta que habíamos visto anteriormente. Desmontamos el obús. Nos ayudamos y ya con la mano podemos sacarlo. Puede ser que si queda algo de aire salga en este momento, pero nosotros ya la teníamos sin aire, por lo que no ha salido nada a presión. El siguiente paso, como tenemos el hueco libre de la válvula tubeless, sería con un botecito monodosis e introducir el líquido por el hueco libre hasta llenarlo con la cantidad exacta para el tamaño de rueda que necesitemos. El siguiente paso sería colocar de nuevo el obús, apretamos un poquito con las manos, después con la propia llave para dejarlo bien firme y bien sujeto, y el siguiente paso ya sería darle presión al neumático. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si os ha gustado o habéis aprendido algo, os agradecemos el me gusta. No olvidéis suscribiros y nos despedimos ya, como es costumbre, con un chiste. Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la luna? Dice,
Dice, pero vamos a ver, hijo, tú desde aquí ves Córdoba. Hasta pronto.